Estos son los 6 sobrevivientes hasta el momento. Cassidy Edison, Miguel Salazar, Scott Gunn, Nicole Wenzler el de los Nuggets, Bobby Shotless, y Taylor Cole. Ha llegado el momento de la eliminación, Capi. Aquí nada más quedarán 3 que tendrán la oportunidad de llegar a la última ronda. ¿Cómo están? Muy bien, de hecho hoy... Cierra la boca, era una pregunta rectangular. Ahora cállate mientras explico. Las chicas y yo vamos de barra en barra. La primera parte aquí son las barredoras. Súbete en ella. ¡Yahoo! Es ridículo, si te caes te limpias, vuelves a subir, empiezas de nuevo. Luego subes a la segunda y dices, hola, ¿cómo está tu madre? A la siguiente plataforma, una barredora más, a la rampa, baboom. 10 perfecto, pero alguien irá a la zona de eliminación. Las espero en la casa de mi primo Barbie. ¡Wow! Creo que a nuestra amiga la barrita se le olvidaron las chicas. ¿Barrita? De acuerdo, que comience la fiesta. Que comience la fiesta aquí en Resbalón Recargado. ¡Hora de jugar! Muy bien, vemos ahora a los participantes motivados, moviendo las pompitas. Solo 3 de estos 6 participantes, Capi, llegarán al Templo del Dolor. El primero en lanzarse es nuestro Superman. Chicos, me da mucho miedo dar ese salto. Todos se están lanzando, pero es muy complicado. Nuestro superhéroe de las calcetas ridículas es hasta el momento, Capi, el que mejor lo está haciendo, ¿eh? ¡Qué buen desempeño, de verdad! Ahí vemos también cómo, ¡wow!, hace un trabajo de hombro increíble para llegar hasta este pastel gigante. Ya lo había logrado nuestra chica y cae al agua. Sí, el pesimismo la acompaña a donde quiera que vaya. Mira cómo lo está haciendo el Capitán América. Casi consigue llegar a la zona prometida. Creo que esas calcetas son de buena suerte y las está ocupando como amuleto, Iñaki. Cuidado con la barrita, porque si le vuelve a caer de esa forma el hombre de los Nuggets, puede romper a nuestra amiga. Creo que esas calcetas tienen 3 puestas, ¿eh? Las de él, las de su papá y las de su abuelito. ¿Estás diciendo que son las de la buena suerte, Capi? Esperaré hasta que se ponga el sol. ¡Escóndase por tu novia! Y yo lo voy a hacer por ti, Vanessa. Ella te manda. No hay mejor motivación, Capi, que el amor de una mujer. Y aquí el señor Cole lo está intentando por su novia. ¡Y lo consigue! ¡Es el primero! ¡Por Dios! No cabe duda que el amor mueve montañas, Iñaki. Y aquí lo vemos brincar de emoción por el amor de su novia y su querida dama. Se acaba de ver muy pistola Scott Gunn, Capi, porque es el primero en acceder a la final. Pero ahora vemos otro participante más. Ahí agachándose, vemos diferentes habilidades, diferentes técnicas que tienen para pasar estos obstáculos gigantes. Aunque a decir verdad, Capi, lo que están intentando estos participantes no es precisamente lo mejor. El hombre de las calcetas, al agua. La señorita pesimista está colgada como si fuera su única obsesión en la vida. ¿Y qué decir del hombre de los tatuajes, Capi? Ninguno. La verdad es que ninguno lo está haciendo tan bien como esperábamos. Mira nada más, está descansando justamente en la barrita para caer en la resbaladilla y caer en el agua de una manera brutal. El hombre de los tatuajes por poco y pierde el brazo ahí, Y también la cabeza con esos golpes que se lleva en la cara. Ya estará recordando su caída aquí en Resbalón Recargado, pero vemos cómo siguen intentando pasar estos obstáculos y todo para llevarse el gran premio. ¡Qué cara de asustado tenía el hombre de los Nuggets! Y aquí el Capitán América, el hombre de las calcetas, Capi, simplemente no puede pasar de ahí. Y después de varios intentos, Iñaki, ya se les ve agotados a los participantes que tienen que llegar enteros para llegar al punto final. Pero aquí vemos a nuestro participante de los tatuajes. ¿Podrá lograrlo? No está siendo una participación muy dulce para este hombre, Capi, que quería ganar para regalarle precisamente dulces a los niños. Ni todo el azúcar de esos dulces que se comió le dieron la energía suficiente para pasar esta prueba. Creo que sí lo logra. Creo que él puede ser nuestro posible ganador. ¡Ay, qué golpe se llevó en la espalda! ¡Au! Super Calzoncillos tiene que estar adolorido, Capi. Mira, nada más. Parece que iba arriba de una moto, un triciclo, una patineta. Bueno, el punto es que dejó la espalda en el intento. Vemos ahí a Vanessa que quiere ligarse a este señor. Se le ve sonriente a Vanessa, ¿eh? Cuidado que es el de la novia, ¿eh? El señor Pistola lo están checando muy de cerca con esa mujer obsesionada por él. Vemos cómo nuestros participantes siguen cayendo, siguen recibiendo golpes para pasar a la siguiente etapa. Aquí en Resbalón Recargado, muchos gestos, muchos huesos rotos, muchas cosas que estamos viendo, pero que a nosotros nos divierte. Toma, chango, tu banana, ¿eh? Nadie quiere llegar al Templo del Dolor, Capi. Solo tenemos un finalista hasta el momento. Mira nada más, Iñaki, con esa actitud quiere tomar esta barrita que justamente le propicia un golpe fulminante que la lleva
al agua. El Capitán América es de los que más ganas le está poniendo, ¿eh? Este hombre de super calzoncillos puede ser en esta ocasión. ¡Y sí! ¡Lo consiguió por fin! Y ahí lo vemos festejando con su compañero. Sin pena sonríe. Allá, a la Ay, cámara. mira qué abusado, recibiendo el abrazo de Vanessa. ¿No te pide nada más el cuerpo, Capitán América? Bueno, veremos quién es el tercero y último finalista. ¿Será acaso el hombre de los tatuajes? ¿Será el hombre de los nuggets? ¿La pesimista? ¿Quién va a acompañar al Capitán América y al señor Pistola? ¿Puede ser el hombre de los nuggets, Capi? ¡Lo logra! También es el finalista de nuestra próxima ronda. Parece que tenemos una banda americana formada por hombres. Scott, Taylor y Bobby, los tres pasaron a la zona de eliminación. Aquí están los tres participantes que estarán en el Templo del Dolor. El señor Pistola, Taylor Cole y Bobby Shopless. que no saben lo que les espera en el Templo del Dolor. Es lo siguiente que veremos aquí en